leerlo. Buenas noches a todos. Perdón por la demora. Hola, ¿cómo estás, Nancita? Bendiciones. 16:8. Juan 16:8. Sí, ¿qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y el siguiente versículo? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, entonces, en este versículo nos dice que la primera relación que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo o la primera intervención que tiene el Espíritu Santo con el ser humano es estar con nosotros o al lado de nosotros para convencernos de pecado. ¿De pecado por cuanto qué? Hay un pecado Porque no hemos creído. a los que cuando no hemos creído, entonces el Espíritu Santo está convenciéndonos de que Jesús es el Cristo. Entonces, ahí está el Espíritu Santo en esa relación al lado de nosotros y está así al lado de la humanidad, de todas las personas. El Espíritu Santo está hablándole a todas las personas para que se acerquen a Cristo. Entonces, en esa relación, el Espíritu Santo está a nuestro lado o al lado de la humanidad diciéndole, mire, este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cristo. ¿Y qué pasa? Para que convencernos de que Jesús es el Cristo. Y cuando ya hemos creído, ahí en Efesios 1:13 nos dice qué pasa con esa relación del Espíritu Santo, cómo avanza esa relación. Entonces, Efesios 1:13. Vamos a mirar. Amor, cancela la transmisión y vuelve si la inicias porque no está saliendo. O pon a grabar, después la subes. Ok, ahí la puse a ver cómo nos va. Bueno, entonces venimos hablando de esa relación que tiene que en Hechos 19:3, 2, cuando el apóstol les pregunta si recibieron el Espíritu Santo, esa relación que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Dijimos que comienza el Espíritu Santo a relacionarse con nosotros cuando Él está a nuestro lado, según Juan 16:8, convenciéndonos del pecado por cuanto no han creído en Jesús. Bueno, entonces ya cuando la persona ha creído en Jesús, viene una segunda etapa de la relación del Espíritu Santo con nosotros. Efesios 1:13. ¿Quién tiene ese versículo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué dice ahí? Que cuando nosotros recibimos la palabra, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Dice que Somos primero sellados con el Somos Espíritu Santo. sellados. Entonces ahora el Espíritu Santo no está al lado de nosotros tratándonos de convencer, sino que ahora está ¿cómo? En nosotros, ¿cierto? En nosotros. Ya el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, ¿cierto? Dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que esa segunda relación que tiene el Espíritu Santo cuando ya la persona es salva es que está en nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos también que una persona puede ser salva pero no tener al Espíritu Santo? Tenemos el ejemplo de el ladrón que murió al lado de Jesús. Él fue salvo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que él fue salvo? ¿Sí fue salvo o no fue salvo? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento creyó, y que Creyó en Jesús. creyó en Jesús. creyó en Jesús. Entonces, cuando él cree en Jesús, entonces viene a su vida la salvación de su alma. Jesús le asegura que él es salvo porque le dice,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amor, ibas a comentar algo. Ahora el micrófono. No, estaba mirando en internet los YouTube, pero no aparece. Y ahora se me olvidó lo que les iba a comentar. Bueno, piénsalo y Es ahorita que, vuelves a levantar la mano. Carolina. Es decir, que las personas que fueron bautizados en el nombre de San Juan el Bautista, ellos todavía no recibían el Espíritu Santo, pero pudieron ser salvados solo por escuchar la palabra de que Él venía. Sí, porque ellos estaban creyendo muy bien, muy bien. En ese orden de ideas, entonces, vamos devanando acá la pita y vamos diciendo, mire, entonces las personas que escuchaban el Evangelio que predicó Juan, donde decía, mire, el Cristo va a venir, ellos estaban creyendo, o sea que en su corazón sí había esa fe en el Mesías. Por lo tanto, ellos estaban siendo salvados, pero entonces dice que ellos creyeron, pero no tenían aún el Espíritu Santo. También hay otra relación del Espíritu Santo en nosotros que la encontramos en Hechos 1:8. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y en Hechos 1:8 nos va a decir otra relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros. ¿Quién lo tiene? Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me Sobre seréis vosotros. testigos. Ajá. Siga, don Germán, qué pena que lo interrumpí. Dice, y me seréis testigos, ¿cierto? O sea que es una relación, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo va a suceder algo muy importante, que no solamente los que creen van a ser salvos, sino que los que tienen al Espíritu Santo en su interior morando en ellos y que piden al Espíritu Santo para que esté con ellos, dice que Él va a venir sobre ellos también para recibir poder. Y el poder que da el Espíritu Santo cuando está sobre una persona, ¿a qué lo lleva? ¿Para qué sirve ese poder? Para testificar. Para ser testigos. Muy bien. ¿Y para ser testigos de quién? De Jesús, ¿cierto? Entonces, ahora entonces vamos a mirar en qué consistía el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué predicaba Juan? ¿Se acuerdan qué era lo que él predicaba? Arrepentimiento. arrepentimiento. O sea, exacto, él decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que él estaba predicando que era importante las obras, que mostraran, que en sus obras mostraran que realmente estaban arrepentidos de sus pecados, ¿cierto? De sus pecados. Es decir, que Juan estaba predicando en ese momento lo importante que era tener una vida piadosa, una vida que demostrara que tenían fe, pero que parte del Evangelio no vio Juan y que no pudo transmitir a sus discípulos. Versículo 4 de Hechos 19. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? No, leamos acá el versículo 4 de Hechos 19. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y ahí nos está mostrando que Juan hablaba siempre del arrepentimiento, que creyeran en el Cristo, pero Juan, recordemos que Juan murió antes de que el Señor Jesús fuera crucificado y resucitar.
Entonces, ¿qué pasó ahí con con las personas que seguían a Juan y no seguían a Jesús? ¿Hasta dónde le escucharon a Juan acerca del Mesías? Que vendría. Que él iba a venir. Exacto. Hasta ahí estaba bien la parte del evangelio, que creyeran en aquel que iba a venir, ¿cierto? Nancy Carolina. Una pregunta. Juan el Bautista o sea, fue o presenció cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús fue bautizado y cuando el Padre le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Juan vio, digamos que el Señor, el Padre ratificó que Jesús era su Hijo, ¿cierto? En ese caso ya Juan el Bautista ya podría decirse que alcanzó a ver al Espíritu Santo. ¿Se podría decir? No, la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo venía sobre Juan para dar testimonio de Jesús, ¿sí? Antes, antes de que Jesús ascendiera, cuando Jesús promete que cuando le dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo les envío al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo no estaba acá, o sea, no estaba dentro de los discípulos. El Espíritu Santo de Jesús hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas y sobre unas personas específicas para cumplir con una tarea específica, ¿sí? Pero el Espíritu Santo vino realmente a la iglesia fue cuando el Señor Jesús se fue. O sea, el poder del Espíritu Santo venía sobre personas específicas. Acordémonos que cuando los reyes eran ungidos, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en ese rey o en ese profeta con el que el Señor se comunicaba para hablarle al pueblo, pero nunca el Espíritu Santo venía sobre todas las personas o no venía a todas las personas, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento era así, y como hasta Juan tenemos la ley ya después de Jesús, y cuando él asciende al el trono, pues ya viene el Espíritu Santo. Dime, Carolina. Se puede decir que Dios, digámoslo así, eran como en tres manifestaciones. Dios como creador, como Espíritu Santo y como hombre cuando fue Jesús. O porque tenía entendido, no estoy segura, pero cuando fue bautizado por Juan, no estoy segura, pero me parece que ahí fue bautizado por el Espíritu Santo. O sea, porque creo que Juan dijo, yo no soy digno, o sea, no lo podía bautizar en agua. Y ya él hablaba de que Jesús era quien bautizaba en el Espíritu Santo. Que Jesús era quien iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Solo después de Jesús. Que, bueno. Bueno, amor, continúa. Bueno, lo que estaba explicando Rubí ahora es que el Espíritu Santo se manifiesta de diferente manera antes de que el Hijo sea glorificado y después. Uh-huh. En primera instancia dice que Juan fue lleno aún del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Uh-huh. Pero él fue investido por el Espíritu Santo porque después Juan va a decir, el que me envió a bautizar dijo que sobre quien viera descender el Espíritu Santo y permanecer en él, es decir, el ungido, ese era el Cristo. Y Juan dio testimonio de eso, de que Jesús era el Cristo, era el ungido. Pero se perdió el bautismo que Jesús mandó a hacer a los discípulos, que es, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Ese es el bautismo que nosotros practicamos ahora. No el de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo temporal que se dio casi que para los judíos, para que vinieran al arrepentimiento, pero mayormente para reconocer quién era el Cristo. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús y sobre él si se sostiene y está en Jesús, lo identifica como el Cristo, como el ungido.
De ahí en adelante, Jesús es el que va a bautizar en Espíritu Santo. Por eso los discípulos eran los que bautizaban, no Jesús. Los que bautizaban realmente en agua eran los discípulos de Jesús, porque esa es la ordenanza de Jesús, bautícenlos en agua. No, pero ese ya es otro bautismo. Fíjate que ese bautismo no lo vio Juan, porque él estaba encarcelado. Y ese es el bautismo que manda Jesús a los discípulos a practicar el bautismo después de predicar el Evangelio. Esa era la parte que le faltaba a Apolos, Exacto. que era entender que ahora Jesús había mandado un nuevo bautismo y que después de ese bautismo muy probablemente venía el Espíritu Santo. ¿Por qué para Pablo es particular esto? Porque él ya lo ha hecho. Si nosotros miramos todos los viajes, él llega a un lugar, llega a una sinagoga, predicaba el Evangelio, los bautizaba y una vez venía el Espíritu Santo. Entonces ya es como algo que uno puede observar. ¿Qué sucede sobre las personas después de que se bautizan, después de que creen? Sí, Es era como el algo. paso siguiente es que reciban el Espíritu Santo. Eso había sucedido en todos los lugares donde estaba Pablo. Fue a Galacia, fue a Éfeso, pasó a Mesopotamia, pasó al otro lado a lo que conocemos ahora como Europa, a Filipos, a Colosas, bueno, toda esa zona, y en todos los lugares sucedía lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de Pablo con Apolos? Pues que Apolos no conocía esa otra parte, por eso se quedaba mucho si se puede decir, el mensaje se quedaba corto. Claro, posiblemente hablaba del Mesías del cual hablaba Juan el Bautista, pero solo se quedaba en el bautismo de arrepentimiento. Por eso estamos hablando que es necesario conocer todo el fundamento, no se puede quedar solamente en el de arrepentimiento. De hecho, nosotros no practicamos un bautismo de arrepentimiento. Venimos en arrepentimiento, recibimos el Señor o entregamos nuestra vida a Él y después nos bautizamos en agua, la ordenanza de Jesús, y después viene el Espíritu Santo sobre la persona. Entonces, como el orden que aún hoy funciona, o sea, en las iglesias sucede así. Y eso es lo que Pablo experimenta y por eso cuando llega a Éfeso, pues lo primero que pregunta es esto porque de nuevo yo me sostengo en que es muy probable que en el testimonio de esta pareja le hayan dicho a Pablo, bueno, Apolos alcanzó a predicar de esta manera, entonces muchos posiblemente se quedaron con ese mensaje hasta ese punto, pero era necesario terminarlo, entonces Pablo, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces ahora vamos a terminar lo que Apolos comenzó. Pero sí es muy importante la obra del Espíritu Santo, y más adelante lo va a decir. Perdona, ese es el centro de este pasaje bíblico que leímos hoy. El centro es entender cómo el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, ¿sí? Y el centro es también entender que para que nosotros recibamos ese Espíritu Santo debemos entender bien el Evangelio. Otra cosa que Juan no alcanzó a ver de Jesús es cuando Él muere, pero que también resucita, que es una parte del Evangelio muy importante, porque el apóstol dice en otro pasaje bíblico, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, ¿de quién estamos predicando si, si Jesús no resucitó, si Él no cumplió con lo que dicen los profetas, entonces vana es nuestra fe? Entonces es muy importante también entender que Apolos seguramente tampoco recibió esa información del Evangelio tan importante, que Jesús era el Mesías, pero que también murió, que Juan no vio eso, y que también Jesús resucitó, y que además de que Jesús resucitó, antes de irse a recibir la herencia, antes de irse a ese lugar, a recibir ese lugar que tenía el Padre preparado para él, Jesús nos promete a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos que quedaron aquí, mire, yo no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu Santo. Por eso tal vez el Evangelio de Apolos estaba mocho, digámoslo así, le faltaba un pedazo muy importante, que era la parte de la venida del Espíritu Santo, de que para nosotros, para el Señor, éramos importantes y que no nos iba a dejar solos. Esa parte del Evangelio
tal vez Apolo no la tenía muy clara porque no la había recibido. Y estos 12 hombres que encuentra Pablo allá en Éfeso, probablemente también les faltaba esa información tan importante del Evangelio, y por eso dice el versículo 4 que les explica, sí, claro, está bien lo que ustedes aprendieron de Juan, que él bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él es el Cristo. Y allí yo me imagino que Pablo empezó a explicarles más en detalle toda la historia del Cristo, cuando él muere, resucita y cómo él cumple las profecías. Nancy Carolina, ¿ibas a decir algo? Sí, qué pena ser un poquito tan preguntona. No te preocupes, este es un estudio bíblico, podemos preguntar. Gracias. Bueno, ya voy pues entendiendo sobre el bautismo de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es de creer en Jesucristo. Una pregunta, el bautismo del arrepentimiento, digámoslo así, simbólicamente es en agua. Y el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué ceremonia o qué acto es o cómo se recibe ese bautismo del Espíritu Santo? Muy bien, buena pregunta, y ahí vamos con los versículos 5 y 6 de Hechos 19. Ahí nos responde esa pregunta de qué pasó con ellos cuando Pablo les compartió acerca de Jesucristo. Versículos 5 y 6, Angélica, que no te he escuchado la voz, ¿me lees versículos 5 y 6 de Hechos 19? Porfis. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo le impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Exactamente. Entonces, ¿cuál fue la primera etapa después de que ellos ya habían sido salvos y escucharon luego de Jesús el Cristo? ¿Cuál fue el primer bautizo que recibieron después de haber escuchado acerca del Evangelio de Jesucristo? En el versículo 5. Bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces ya no era un bautismo, vengan, bautícense y arrepiéntanse de sus pecados, sino vengan, ahora sí bautícense, identificándose con esa fe en Jesús y diciendo, Señor, ahora que he creído en ti, yo te voy a seguir, me comprometo contigo. Ese es el bautismo en el nombre del Señor Jesús, donde nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección, porque Romanos nos explica muy bien en qué consiste ese bautismo en el nombre de Jesús. No sé, vamos un momentico a Romanos, y ahí el apóstol es más específico en enseñarnos en qué consiste ese bautismo. ¿Cómo? Pero ahí por aclarar a Nancy, es este bautismo que se practica de Jesús, que de identificación que tú llamaste, es en agua también. Sí, es en agua. Por eso, ese es el que practicamos hoy en día. O sea, las Es- personas que han creído, ¿cuál es el siguiente paso después de que han creído? Que se bauticen en agua. Bautizarse Y en agua después, ¿por en qué, el nombre de y Jesús. por qué se llama bautismo del Espíritu? Porque nos sumergimos en el Espíritu, ¿no? No hay un paso previo como ¿cómo se podría decir? Como un rito, por decirlo, Ah, un exacto. protocolo para decir, bueno, nos sumergimos ahora en el Espíritu. No es algo que viene posterior, pero antes, bueno, después de que le haces eso, me permite si yo leo un versículo con respecto al Espíritu. Se me perdió el texto de Romanos. Romanos 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esa es la clave del versículo de Romanos 6:3, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, cuando nosotros descendemos a las aguas, estamos mostrando que morimos con Cristo.
Dice, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese era el evangelio que Apolos no había recibido y que seguramente esos 12 hombres que encontró Pablo en Éfeso tampoco habían entendido muy bien, porque era muy importante es muy importante que nosotros como creyentes entendamos que ese bautismo en agua, en el nombre de Jesús, tiene ese significado tan importante que es identificarnos con la muerte de Jesús, pero también con su resurrección, que fue lo que Juan no vio mientras estuvo en esta tierra anunciando al Señor Jesús. Entonces, vemos aquí en este capítulo 19 de Hechos, la relación del Espíritu Santo con estos hombres en este orden. Primero creyeron, o sea, estaban siendo salvos porque habían creído en el Señor Jesús. Luego les explican mejor el Evangelio y ellos entienden y se identifican entonces ahora bautizándose en el nombre del Señor Jesús en las aguas, pero ya en el nombre de Jesús, ya no en el bautismo de arrepentimiento. Y luego dice que el Espíritu Santo viene en ellos, o sea, son llenos del Espíritu Santo en el versículo 6, porque dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, muy importante, ya es el otro nivel con el Espíritu Santo. Don Germán, ¿iba a decir algo? Pastor, es una pregunta también en el que el versículo 10 nos habla que muchos de otras ciudades, de otros países estuvieron escuchando Pablo era políglota. Dice que en un estudio que hice, él estudió al lado de Gamaliel, y Gamaliel parece que sí habla muchas lenguas. Pues yo no tengo esa información, no sé si Pablo, tú tienes esta información. No, normalmente ¿qué lenguajes hablaban? Los más instruidos hablaban arameo, hebreo, más arameo que hebreo y griego. Pero esto de que hablan en lenguas, poder identificar, poder comunicar el mensaje a otras personas de otras regiones, es un don del Espíritu Santo. Porque aquí está mostrando como un don del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 2 dice que en la fiesta de Pentecostés, cuando se cumple esta promesa del Señor, que es ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo, que venían lenguas y se postraban sobre ellos, dice que habrá nuevas lenguas, y como venían de todas las regiones, judíos, gentiles y prosélitos a celebrar la fiesta, cuando los escuchaban hablar, cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces esas son las lenguas de las cuales se está hablando, que pueden comunicar este mensaje a otros lenguajes y son entendibles para otras personas que tienen otras lenguas. No hay una evidencia bíblica que Pablo fuera políglota, sino que el poder del Espíritu Santo cuando viene le da esa capacidad de hablar otros lenguajes para comunicar el mensaje del Evangelio. Entonces esto es una obra del Espíritu Santo. Amén, sí, totalmente. Sí, porque aquí también sucede, ¿no? Porque dice que cuando dice entrando, perdón, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ese profetizar es hablar de Jesús, ¿no? Lo hemos visto ahí en Apocalipsis capítulo 9, creo que dice que profetizar en el Nuevo Testamento es dar testimonio de Jesús. Entonces, están profetizando en nuevas lenguas, o sea, en otras lenguas, porque Éfeso, por ejemplo, es una región que es muy visitada porque, por ejemplo, ahí está una estatua de Diana, una diosa pagana, y la próxima semana vamos a leer que había gente que hacía cosas de plata para vender. No es como cuando uno va al 20 de julio, que es un lugar de mucha peregrinación, hay mucha gente y venden muchas figuritas y todas estas cosas. Ese comercio a gran nivel, porque Éfeso está en la costa inferior de Asia, entonces lo visitaban mucho.
Entonces hay gente de muchas regiones en estos puntos. Éfeso va a ser un punto muy clave para la iglesia, lo mismo que Corinto, que son lugares costeros donde hay mucho comercio, donde llegan barcos, donde desembarca gente de todos lados. Entonces es muy importante que vengan las lenguas porque ellos pueden predicar a otras personas en otros idiomas. Es como una señal del Espíritu Santo, de haber sido bautizado en el Espíritu Santo de las lenguas. Muy bien. Entonces ya para terminar este estudio, vamos a continuar leyendo del versículo 7 al 10, que fue lo que sucedió. Entonces, si Nancita Zambrano me regalas esa lectura. Hechos 19, Con gusto, del 7 Ruiz. al 10. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirán. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy Y bien. hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hasta ahí, muy bien. Entonces vemos al final de este relato de Hechos 19, lo que sucedió allí con el apóstol Pablo y estos 12 hombres que recibieron, no solamente fueron bautizados en agua, sino que inmediatamente recibieron el Espíritu Santo porque Pablo impuso sus manos y ellos lo recibieron y enseguida profetizaron. Vemos también que se levanta oposición, ¿no? Pablo sigue predicando con denuedo allá en las sinagogas. Venimos viendo reiterativamente que Pablo continúa predicando en las sinagogas, o sea, se les mete al rancho, como diríamos, y se enfurecen ellos, ¿no? Dice, y algunos no creían y maldecían el camino delante de la multitud. Recordemos que los primeros cristianos no se les llamaba cristianos como hoy en día, sino que los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque predicaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos primeros cristianos los bautizaron así, les llamaban allá los del camino, los que predican el camino. Entonces dice que muchos se levantaron y maldecían el camino delante de la multitud. Y Pablo dice que se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, él como que separó ese grupito para enseñarles mejor la palabra del Señor en esa escuela de ese hombre que estaba allí. María T. Tengo una pregunta. ¿Todo aquel que recibe el Espíritu Santo habla en lenguas? No, la Biblia no es específica. Lo que pasa es que en este caso que se está comenzando a hablar el Evangelio y esparcirse, sí vemos que el Espíritu Santo viene sobre las personas para que ellos hablen en otros idiomas y que el Evangelio sea entendido por todas las lenguas, ¿sí? En ese orden de ideas. Sin embargo, después más adelante en el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla de otro tipo de lenguas, que son las lenguas angelicales, que ya no son unas lenguas para predicar en otros idiomas el Evangelio, sino son unas lenguas que el Espíritu Santo da a las personas para interceder por nosotros ante el Padre de una manera específica que nosotros de pronto no podemos comprender. Esos son dos tipos de lenguas que después vamos a ver más adelante cuando miremos lo de los dones del Espíritu Santo. Carolina. ¿En la iglesia han tenido ese tipo de experiencia? O sea, ¿alguien ha hablado así en lenguas angelicales o en otro tipo de lenguas en el momento de recibir el Espíritu Santo? ¿Han tenido la experiencia de presenciar algo así? Sí, de hecho, cuando yo recibí el don bueno, yo no sé si haya recibido el don del Espíritu Santo antes, porque es que
el Espíritu Santo cuando viene sobre una persona es para predicar el Evangelio. Yo ya predicaba el Evangelio, pero cuando yo recibí las lenguas que yo no podía entender, el Señor las utilizó en una liberación. ¿Sí? Yo estaba orando por una persona, pero el Señor me toma a mí en lenguas para orar, no sé, algo que solamente la persona y el Espíritu Santo podían identificar. Y pues en mi experiencia personal, yo vi cómo el Espíritu Santo obró en ese momento. Y de hecho, cuando he participado en liberaciones de algunas personas, hay momentos en los que yo hablo en lenguas que no sé qué está queriendo decir, pero que yo veo que los espíritus reaccionan ante ello y pues las personas son liberadas. Entonces digamos que es algo como especial y que el Espíritu Santo como que viene a ayudar, a empoderar. Esa palabra ya me gusta, pero sí, a poner a esa persona como un instrumento para que el Espíritu Santo pueda obrar y pueda ser libre a esa persona. Y también para cuando uno tiene algo muy, muy personal para orar y que no sabemos cómo orar, también en algunas ocasiones la persona puede estar orando en lenguas y el Espíritu Santo intercede por ella. María T, ¿nos ibas a compartir? Pues a mí me pasó cuando yo recibí la lengua, yo estaba orando, estaba postrada, estaba ¿cómo se dice? Postrada en el piso orando, cuando empecé como a sentir que se me trababa la lengua y empecé a hablar las lenguas. Sí, pero fue, o sea, yo simplemente estaba orando, clamándole al Señor, estábamos en un grupo de oración y recibí así el don de lengua. Qué bonito. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí, claro, esa experiencia la podemos tener. Y ustedes deben anhelar que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y en ustedes, porque cada vez que la Biblia nos narra en los Hechos de los Apóstoles que venía el Espíritu Santo sobre las personas, ocurrían cosas maravillosas. Y en el siguiente martes, vamos a ver algo espectacular que hizo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y vamos a mirar otra obra del Espíritu Santo, una magnitud mayor, y vamos a estar analizando. Si tienen preguntas sobre ese tema, prepárenlas, léanse ese texto bíblico, terminen de leer el capítulo 19. Amor, ¿ibas a decir algo? Sí, es que en Hechos 19 muestran a Pablo imponiendo manos para venir el Espíritu y se vuelve como una costumbre. Entonces, si alguien no impone las manos, no viene el Espíritu sobre la persona. Es una práctica que hacían los primeros discípulos de poner las manos. A veces uno ora por la persona y pone las manos, pero no es un requerimiento que para que venga el Espíritu Santo tenga que tener las manos sobre la persona. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces no viene porque uno no anhela que venga el Espíritu Santo, hay que pedirlo. Porque pues si uno entiende que el poder del Espíritu Santo le ayuda para la predicación, lo fortalece, le da poder, pues lo anhela. Si uno no tiene ese anhelo de compartir, pues uno quizás no tenga el anhelo de tener el Espíritu. Pero no hay una formalización de cómo viene el Espíritu Santo. Hay personas que lo han recibido en un tiempo de oración, en un ayuno, en una vigilia. Hay gente que ha dicho que hasta duchándose ha venido el Espíritu Santo, hay otros que ha sido por la exposición de manos, pero no hay un modelo como tal. Dice aquí en Lucas que el que lo anhela, el que lo pide al Padre, el Padre se lo da. Amén. Entonces, que esa sea nuestra oración, que anhelemos el Espíritu Santo, porque usted puede ser salvo y no tener la llenura del Espíritu Santo, pero igual va a ser salvo y pues va a heredar el reino de los cielos. Pero qué bonito que nosotros, si le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, podemos hacer más la obra, podemos hacer muchas cosas con el poder del Espíritu Santo y Él nos va a guiar, nos va a dar la sabiduría y nos va a dar lo que nosotros necesitamos conocer del Señor para poder llevarle a otros esa palabra. Ese es el poder del Espíritu Santo que el Señor nos quiere dar, el poder para... Ay, perdón, amor, ahí quería decir otra cosa, es que más que anhelar unas lenguas, es mejor los ríos de agua viva que prometió el Señor, porque más eficaz
que hablar en lenguas es que uno pueda predicar el evangelio así sea en la lengua del español. Porque dice Claro, que si alguien sí. cree como en él, como dice sí, Sí, es que para aclarar, la palabra cuando nos habla que el Espíritu Santo venía, era para predicar, ¿sí? Y ya de manera individual, si recibimos las lenguas, bienvenidas sean, y si no, pues pedirle Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes de poder para predicar tu palabra, para no tener miedo, para tener las palabras que yo no sé qué decir, pero que tú sí sabes qué decir. Y yo creo que a algunos nos ha pasado y que llega en un momento dado el Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo. Y usted dice, ay, yo no sé, yo le prediqué a esa persona, yo le hablé, yo no sé de dónde saqué palabras. Pues de dónde? El Espíritu Santo que vino a su vida en ese momento y le llenó de sabiduría. Y ese es el anhelo y esa es la oración que debemos hacer todos los, de decirle, Señor, todos los días, lléname con el poder de tu Espíritu Santo para hacer la obra como tú quieres que yo la haga, con ese denuedo como lo hacía el apóstol Pablo, dice ahí en esos versículos finales, lo hacía con denuedo y no importa que se le vinieran encima los que no querían escuchar, dice el versículo 9, que él los hizo a un lado y más bien separó a los discípulos que querían escuchar y con ellos discutía cada día en ese lugar de este señor que se llamaba Tirano y allá hablaba de la palabra del Señor y les enseñaba. Entonces usted no se preocupe por los que no quieren oír, preocúpese por los que sí le están prestando oído, disipúlelos, enséñelo lo que usted ha aprendido, enséñelo. Entonces, ¿qué es lo más importante del Evangelio? Entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es quien dijo ser. Él cumplió las profecías, murió, como decían las profecías, pero también resucitó y nos dejó al Espíritu Santo. Ese es el Evangelio que la gente necesita conocer, que no estamos solos, que el Señor ascendió, pero que nos dejó al Espíritu Santo para que disfrutemos de esa presencia del Espíritu Santo, del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿alguien más tiene otro comentario? O si no, oramos para terminar. 5, 4, 3, 2. Bueno, vamos a orar entonces y los invito, mañana tenemos oración a las 5:30 de la mañana, los que se quieran conectar les vamos a compartir el enlace. Oremos y pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Padre Santo, te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de podernos reunir y escudriñar tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de la vida de Apolos, de la vida de Pablo, de la vida de estos 12 discípulos que fueron humildes para escuchar tu palabra y para entender mejor el Evangelio. Señor, ayúdanos para que seamos también humildes, para que no menospreciemos a los hermanos que tal vez encontremos que no conocen bien el Evangelio y que están predicando el Evangelio y que tiene algunas carencias en la doctrina. Señor, perdónanos, Señor, cuando los hemos criticado, cuando hemos criticado otras congregaciones, otras iglesias, porque no han entendido cierta parte del Evangelio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que nosotros tengamos esa humildad y ese denuedo de predicar tu palabra con mansedumbre, con humildad, entendiendo que nosotros también fuimos un Apolos, personas que comenzamos en la vida de fe, muchos de nosotros no entendiendo bien el Evangelio lo predicábamos con falencias, con carencias. Así que, Padre Santo, ven sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos llene, nos ilumine y nos dé esa sabiduría para dar a conocer tu palabra, el Evangelio que tú has puesto en nuestros corazones, que Jesús es el Señor, que tú eres, Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú cumpliste todas las profecías, Señor Jesús, y que el Espíritu Santo que tú nos dejaste es nuestra guía aquí en esta tierra para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Así que llénanos de tu Espíritu para que tengamos ese poder como los apóstoles lo tuvieron, Señor, que tengamos ese poder para predicar el Evangelio y para que las personas se conviertan a ti, Señor, de todo su corazón te lo pedimos. Llena, Señor, de tu Espíritu Santo a mis hermanos que están conectados en este momento y que tu obra, Señor, se haga a través de sus vidas. Tómalos, Señor, como herramientas en tus manos. Llénalos de tu poder, llénalos del Espíritu Santo para que ellos puedan ver
cuán grandes cosas tú puedes hacer a través de esas vidas que se disponen para ti, que se disponen para extender el Evangelio. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial, y te adoramos por todo lo que nos has enseñado en este día. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Ay, Alfredito, estabas por ahí todo calladito. Hola y chao. Que Dios los bendiga grandemente, que los llene de su paz. Feliz Amén. noche. Bendiciones, chao. Bendecida noche a todos. Gracias. Chao, Pablito. Nuestra misión Abrazo. Chao, Rui. Chao, Pablito. Chao a todos. es hacer discípulos. Por medio de la palabra. Para que tengan vida. Y den la vida. Obedeciendo. Y enseñando la voluntad de Dios. Que está en Jesús.